Estamos en contacto con el diputado provincial justicialista Luis Rubeo, que generosamente nos ha atendido y a quien le agradecemos obviamente estos minutos para charlar un poco de política, para charlar un poco de este año eleccionario y por supuesto para conocer su visión de la provincia de Santa Fe, porque sabemos que la está recorriendo y está caminando a lo largo y a lo ancho de la provincia para buscar, obviamente, el profundizar su trabajo político. Luis, gracias por atendernos. Bienvenido a Capitanes de la Calle una vez más. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Luis, para arrancar, te tengo que preguntar sobre algo que vos estás laburando que tiene que ver con lo de Monticas. ¿Cómo está el tema? ¿Cómo venís trabajando la cuestión, la tragedia de Monticas? ¿En qué queda esto? Bueno, el gobierno provincial lo va a llamar a concurso de precios, donde teóricamente se habrían presentado 4 oferentes. Lo que sucede es que nosotros ya hace aproximadamente unos 10 días convocamos al secretario de Transporte de la provincia, a la Cámara, para poder charlar no solamente con respecto a esta tragedia y esta fatalidad que nos costó 13 vidas, sino para que esta fatalidad puso al desnudo el sistema de precariedad con el que funciona todo el transporte interurbano de pasajeros en la provincia de Santa Fe. Porque la verdad que esto que ocurrió en el corredor de la Ruta 33 no hubiera podido ocurrir en cualquier otro de los corredores de la provincia, porque la verdad que las condiciones que viajan nuestros vecinos, nuestros ciudadanos, lo hacen en condiciones muy precarias, muy malas, en condiciones, la verdad que no podrían funcionar. Así que esto ha permitido que nosotros ya, no desde lo de Monticas, sino con muchísima anterioridad, ya se viniese reclamando al gobierno de la provincia una mayor eficacia en lo que se refiere al poder de policía que tiene que ejercer la provincia y a los inconvenientes que los usuarios nos plantean, como vos bien decís, cada vez que nosotros recorremos distintos lugares de la provincia. Claro, justamente por eso hice hincapié que está recorriendo la provincia. Las rutas provinciales y nacionales en Santa Fe no hay muchas que se destaquen porque estén buenas. No, y sobre todo porque hay una cuestión desde nuestro punto de vista, por lo menos desde el mío. ¿Un poco? Y lamentablemente sí, y yo te diría que el secretario cometió, no sé si cometió un error, pero sí fue absolutamente honesto en su respuesta, porque cuando se le preguntó cuáles eran los motivos de la caducidad de la concesión, el secretario contestó con mucha ligereza y yo creo que con estrictamente la verdad, diciendo de que se había caducado el servicio por la presión social que se había ejercido. Ajá. O sea que si no hubiese ocurrido una situación como la que ocurrió y la gente no se hubiese movilizado de la manera que la hizo, hoy todavía tendríamos a Monticas prestando servicio, a pesar de la innumerable cantidad de multas y de denuncias y de las propias actas que el gobierno provincial le había levantado, porque el gobierno mismo determinó de que había una importantísima cantidad de infracciones que esta empresa venía cometiendo, y sin embargo no se le caducaba la concesión. O sea que si no hubiese pasado lo que pasó, todavía tendríamos a esta empresa prestando servicio. Ahora te insisto, esto no es para ningún motivo de tranquilidad, de que pensemos que la cuestión ya se solucionó. Por el contrario, hay que seguir estándole encima, porque hay corredores que están en iguales condiciones o peores. Sí, es verdad. Las rutas de la provincia de Santa Fe, hay rutas en peores condiciones, hay rutas en peores condiciones en la provincia. Tengo muchos amigos que trabajan en camiones y bueno, a veces cuando nos juntamos trato de indagar y me dicen que hay lugares que, sobre todo con cruces, los cruces de ruta por ahí también no están en buen estado y a veces cuesta cruzar, cuesta que opriman el freno y demás, ¿no es cierto? Sí, pero además las unidades con las que se presta el servicio, muchas de ellas, y el propio secretario lo reconoció en la legislatura, tienen inconvenientes de que o parabrisas rotos o no tienen las cubiertas en condiciones,
o no reúnen las condiciones de higiene que tendrían que tener, o los asientos se encuentran absolutamente rotos o deteriorados, o ventanillas que no cierran, y bueno, y eso genera una innumerable cantidad de trastornos para el pasajero. O sea que además de la transitabilidad, de lo mal que se encuentran en las rutas provinciales, hay que agregarle que las unidades que aportan los empresarios, muchísimas de ellas son deficientes. Porque, ¿qué pasa? A lo mejor, aprovechando la precariedad y esta renovación de concesiones que se viene haciendo en forma permanente, y sabiendo de que de alguna manera el Estado tiene la necesidad de tener que prorrogar porque si no se queda sin la prestación del servicio, me parece de que ahí se convierte en un círculo vicioso entre un poder concedente que a lo mejor no ejerce el poder de policía como lo tendría que hacer, y empresarios que no ponen las unidades que tendrían que tener las condiciones mínimas de uso. Entonces se convierte en una cosa perversa. Claro. Los empresarios son perversos también. No te entendí. Los empresarios, digo, son perversos también. Porque eso no... Yo creo que a veces ponen la rentabilidad por encima de todo, y bueno, y si el poder político no está encima y no ejerce el control como tiene que hacerlo, se termina provocando situaciones como las que estamos describiendo. Te llevo a otro plano que tiene que ver más con la política, digamos, interna del justicialismo. Sí. Tuvieron una reunión hace poco con dirigentes en Rosario y de otros departamentos de la provincia, donde, bueno, estuvieron estudiando la situación actual del peronismo y están buscando la construcción de un frente más amplio en vistas a las próximas elecciones. Sí, hay una importante cantidad de compañeras, compañeros, militantes, dirigentes que venimos reclamando de tener un justicialismo de puertas mucho más abiertas, de que convoque absolutamente a todos, que no solamente la conducción la ejerza un determinado sector, y ese sector además trata de imponerle su voluntad al resto, y cuando parece que uno no piensa como ellos, automáticamente te califican de la peor manera, o te quieren separar, o funcionan de una forma donde dejan al conjunto de la militancia política sin representatividad. Nosotros estamos diciendo de que necesitamos tener un justicialismo que vuelva a abrir sus puertas, que convoque absolutamente a todos, que permita de que aquellos compañeros que por alguna razón decidieron emigrar, o bien porque se fueron a otra fuerza política, o bien porque se quedaron en su casa, puedan nuevamente poder aportar dentro del justicialismo y sumarse a este gran frente que nosotros creemos que debe construir con otras fuerzas políticas, no solamente con el peronismo, que estamos hablando de una situación política y social muy delicada, donde el macrismo tiene, desde mi punto de vista, situaciones de muchísima precariedad en lo que significa la defensa de los sectores que menos tienen, donde todos los días los sectores asalariados van perdiendo poder adquisitivo, donde se vienen perdiendo de una manera notable fuentes de trabajo en distintos lugares. Cuando uno va, como decíamos antes, recorriendo la provincia, se encuentra con inconvenientes en muchísimos departamentos. Entonces, nosotros lo que tenemos que tener es una fuerza política que sea lo suficientemente amplia y abarcativa para que contenga todo. En eso estamos trabajando y viendo si podemos convencer a que las autoridades del peronismo, que son autoridades que no fueron elegidas por nadie, porque la verdad que fueron autoridades que surgieron del acuerdo de algunos sectores, entiendan el que hay que construir esta herramienta para la próxima elección. Claro, ¿el peronismo va a ir dividido para las próximas elecciones? Y yo creería que no, y esperaría que no, si se hacen estas cosas, si se vuelven a insistir con recetas que en el pasado no dieron resultado y se quiere imponer la voluntad de una minoría sobre la mayoría, y entonces seguramente va a haber distintas expresiones, que a lo mejor no se van a expresar dentro de la estructura oficial del justicialismo, pero eso no significa que no sigamos siendo peronistas, ¿sí? Claro. Luis, te tengo que preguntar, ¿cómo ves la situación actual de la provincia de Santa Fe a rasgos generales, atravesada por la realidad de la Argentina, ¿no? Y la veo de alguna manera con un gobierno provincial que podría mostrar muchas más diferencias que las que no hace, digamos. Me refiero con respecto a la política económica, me refiero con respecto a la situación de los trabajadores, me refiero con respecto al tema tarifario. Creo que el gobierno de Santa Fe podría tener
una autonomía de funcionamiento mayor, y creo que el ingeniero Lischil, por la necesidad de gobernar y porque a lo mejor no quiere confrontar con el gobierno nacional, no las toma. Me parece saludable de que haya llevado adelante un porcentaje de incremento de los trabajadores públicos por encima de ese techo que el gobierno, de alguna manera, a pesar de que lo niega el gobierno nacional, le ha puesto a las paritarias, que no quería que superen el 19%, y creo que en Santa Fe llevarlo al 25%. Eso no es solamente porque marca una diferencia, sino porque la posibilidad de darle a los trabajadores públicos y a los docentes y a todos, a los trabajadores de la provincia, mayores recursos, eso es una manera de incrementar el consumo, y si uno incrementa el consumo, garantiza la continuidad de los puestos de trabajo, o sea, se termina convirtiendo en un círculo virtuoso, ¿no es cierto? Sí. Porque, ¿cómo es la situación de nuestra provincia? Hoy, ¿qué está pasando? Nosotros venimos de soportar una devaluación que ha reducido notablemente, casi en un 40%, el poder adquisitivo de todos los santafesinos. Hemos soportado incrementos de tarifa que se trasladan automáticamente a precios. Y además de eso, nosotros estamos teniendo una recesión que nos hace perder puestos de trabajo por la pérdida de consumo del mercado interno, pero además con la apertura de importaciones, que significa que se vayan sustituyendo muchas cuestiones que se podrían implementar o se podrían producir dentro de nuestra propia provincia, que vienen desde afuera. Entonces esto también va perjudicando a la actividad económica y sobre todo a los sectores asalariados. Y allí lo le vengo reclamando, y muchos le venimos reclamando al gobernador Lischil, una mayor firmeza en las medidas que pueda tomar, ¿no es cierto? Bueno, la verdad que la situación de Santa Fe por ahí es complicada, sobre todo en materia laboral. Te cuento que más o menos advierten que va a haber 1000 despidos en Sancor. Están advirtiendo desde el gobierno de la provincia de Santa Fe para que... Sí, nosotros con ese tema hace tiempo que venimos ocupados, hemos estado ya el año pasado reunidos con los directivos, nos hemos constituido en Sunchales, y este próximo jueves en la presidencia de la Cámara vamos a llevar adelante, a partir de un pedido que yo le hiciera al presidente Antonio Bonfatti, una reunión conjunta con legisladores de Córdoba e inclusive con funcionarios provinciales para ver cómo entre todos podemos aunar esfuerzos para mantener a esta empresa, que no solamente tiene una incidencia en la provincia de Santa Fe, sino también lo tiene en Córdoba, lo tiene en provincia de Buenos Aires, y estamos hablando de más de 4.000 puestos en forma directa e indirecta de trabajo, donde hay economía de algunas localidades que si esta empresa sigue teniendo los problemas que tiene, se van a ver notablemente perjudicadas. Pero además acá hay dos cosas que hay que defender. Hay que defender el puesto de trabajo y también hay que defender un sistema de producción que es el sistema cooperativo, porque nosotros, Sancor, es una empresa que trabaja y que está sostenida por más de 1.500 productores tamberos, que son los que todos los días le proveen la materia prima para que esta empresa funcione. Claro. Entonces hay que tratar de hacer todos los esfuerzos necesarios para que Sancor no caiga, ¿no? Luis, se nos acaba el tiempo, te agradezco mucho estos minutos, vamos a seguir charlando, esperemos que en algún momento pueda acercarse a la radio, así charlamos un poquito más libres, más distendidos, ¿sí? No, al contrario, gracias por convocarme, es muy amable. Gracias, diputado, hasta luego, que tenga buen día. Chao, chao.